Entonces le voy a decir a Ulises Duarte, hermano, apunta, ¿verdad? Tú vas a investigar de la página 225 a la página 233 la identidad de los 144,000. Eso es Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8. Apocalipsis 7, 1 al 8, los 144,000, otra vez números de página 225 a la 233. Eso es para um, el hermano Ulises. Ok, luego las primeras cuatro trompetas. um, es Apocalipsis 8, 6 al 12. Para la hermana Reina. Hermana Reina, eso le corresponde a usted. En el libro son las páginas 251 a la 261, 251 a la 261, Apocalipsis 8, 6 al 12, las primeras cuatro trompetas. Luego, hermana Oneida. Perdón, ah, hermano, dice, la primera, ¿cuántas dijo? las Las primeras primeras, cuatro trompetas. cuatro trompetas, solo eso. Gracias, hermano. Sí, lo más importante son los números de página. Página 251 a la 261. Sí, sí, sí. Luego, hermana Oneida, página 303 a la página 314, 303 a la 314. Eso es Apocalipsis 11, 3 al 14. Los dos testigos. Usted nos va a decir quiénes son esos dos testigos, ¿verdad? Nos va a aclarar ese asunto. Luego, que esa es la hermana Oneida. Luego, hermano Jorge Collado, el capítulo 12, verso 1 al 6, hermano Jorge. 12, 1 al 6, la mujer, el dragón y el hijo varón. Esa es la página 322 a la 327 del libro. 322, 327 del libro. Luego tengo al hermano Raúl. Hermano Raúl, a usted va a ser página 13, verso 1 al 10. La bestia del mar, y eso es página 337 a la 351. Repito, hermano Raúl, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. La bestia del mar, página 337 a la página 351. Luego tengo a Ronald. Ronald, tú vas a ser la otra bestia del 11 al 18 del capítulo 13. Apocalipsis 13, verso 11 al 18. La bestia que sube de la tierra y ese famoso número 666, ¿verdad? Eso es páginas 351 a la página 363 del libro. Página 351 a la página 363. Eso es Ronald. Y se me pasaba, hermano Byron. Byron, tú vas a hacer los 7 sellos. Bueno, verdaderamente son los primeros 6 sellos, ¿verdad? Porque el séptimo sello lo que hace es abrir las 7 trompetas. Eh, Tú vas a ir, Byron, de la página 205 a la 224. Apocalipsis capítulo 6, 1 al 7:1. Página en el libro de texto 205 a la 224. Apocalipsis 6, 1 al 7:1. Los primeros 6 sellos. Eso es Byron. Igual, hermano, ¿verdad? Tienen para entregarlo hasta el próximo lunes, que es 26, si no me equivoco. Sí, lunes 26, antes de las 12 del mediodía.
hora de Centroamérica, y usted me lo entrega con su nombre, le pone por favor en alguna parte, póngale tarea número 5, ¿verdad? Le puede poner como encabezado tarea número 5. Eso me ayuda a mí a identificar qué cosa es lo que estoy leyendo. Póngale por favor tarea 5 y listo, lo entrega. No tiene que esperar hasta el lunes a las 11:59. Oye, si lo tiene listo antes, entréguelo antes porque yo sé que tiene otras cosas que hacer. Entonces, otra vez, lo que va a hacer es usted va a... No vaya a Google, por favor, no use Google, no vaya a Wikipedia, no, usted vaya al libro de texto que yo le di, esa es la única fuente, ¿verdad? Concéntrese en las páginas que le di, léalas y usted explica qué significa ese pasaje, qué significa, número uno, para la audiencia original a la que se escribió y parte muy importante de su trabajo, al final dedique un párrafo, por lo menos, un párrafo de algunas 6 líneas a explicar cómo ese pasaje puede ser aplicado a la iglesia hoy. ¿Okay? Parte número uno, explicar el pasaje para la audiencia original. Parte número dos es cómo ese pasaje puede ser aplicado a la iglesia hoy. Listo, hermano, yo se los pongo en el canal, ¿verdad? Esa información para que la tengan, pero me parece importante mencionárselas ahora. Preguntas sobre eso. Hermano, buenas noches, Buenas noches, bendiciones. Jorge. ¿Cuánto es o sea, una página, 2 páginas? Sorpréndame, eso se lo dejo a su criterio, ¿verdad? Ahí usted se puede, por lo menos tiene que ser una página, ¿verdad? Por lo menos, mínimo. Eso es como el mínimo, ¿verdad? Pero ahí se van a dar cuenta ustedes, ¿verdad? Que hay pasajes que son más cortos que otros, obviamente. Se puede llevar un par de páginas, ¿verdad? Yo digo no más de 3 páginas, no más de 3 páginas, ¿verdad? Usted no quiere escribir mucho, yo no quiero leer tanto. Entonces, encontremos un término medio. Hay 3 páginas máximo, una página mínimo, ¿ok? Buena pregunta, Jorge. Listo, hermanos, entonces entremos en materia al Hermano, libro de Apocalipsis. A ver, hermana Reina, hermano, dígame. hermano, disculpe, a mí me llama siempre la atención que usted pide en su trabajo una opinión personal. ¿La damos o solamente lo del libro? Esa es una buena pregunta, hermana. Recuerde que usted va a interactuar con un autor con el que usted puede o no estar de acuerdo. Si usted me copia, si usted me copia lo que el autor dice acá, no estamos haciendo mucho, ¿no es cierto? Porque usted solo me lo va a copiar. Yo quiero ver cómo usted lo procesa, cómo usted lo digiere, cómo usted eh, procesa esa información. Entonces, una vez que usted lo lea, usted con sus propias palabras, las palabras de Reina, usted me explica, bueno, esto es lo que dice el autor. Y después de haber leído, después de haber pensado, reflexionado, lo que yo creo es esto. ¿Me explico, hermana? Amén, hermano. Excelente, Gracias. muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, Hermano Lenny, tengo una dígame. pregunta. Perdone, ¿el tiempo para nuestra explicación acerca del texto va a ser el tiempo que uno tarde o hay un tiempo límite? ¿O toda la clase se va a dedicar a la explicación de cada texto que se nos puede dar? No tendríamos espacio, no tendríamos el tiempo, porque es 1 hora, y mire que de 1 hora ya hemos consumido 20 minutos. Entonces, no, hermano, no. El propósito es que usted me va a entregar la tarea. Como no tenemos tiempo para cubrir todo ese contenido, usted me la va a entregar. Entonces, por eso los estoy
repartiendo diversas partes de Apocalipsis a cada uno de ustedes, ya, para que cada uno de ustedes con el texto que yo les dije, se enfoca en esa parte específicamente, ¿verdad? Entonces, aquí no va a valer, ¿verdad? De que no lo va a presentar en la clase, ¿verdad? Usted me lo va a presentar a mí en el papel, el trabajo y si el tiempo lo permite, en el transcurso de las próximas clases, cuando lleguemos a su pasaje, voy a recordar el trabajo que hizo y voy a preguntar que usted lo comparta brevemente con sus compañeros. Pero no, usted solo me lo entrega a mí, no lo va a presentar en la clase. Hermano Raúl. Sí, eso me quería referir porque como estudiante también nos debe interesar los otros puntos. Entiendo el problema de que no hay tiempo, ¿verdad? Refiriéndose a los 10, a las 10 clases que usted amablemente nos ha entregado o nos va a entregar. Pero sí es para nosotros importante. Después, pues tendré que estudiar cada uno de los temas que le tocó a los otros y que no me tocaron a mí, ¿verdad? Bueno, está fácil, está sencillo. Hay dos opciones para eso, ¿verdad? Número uno, usted puede, si usted tiene ese espíritu diligente como los de Berea, agarra el número de página que le di a cualquiera de los otros y se va al libro porque todos tienen el libro, ¿verdad? Todos tienen el material, todos lo tienen, solo que usted no va a leer todo lo de los demás, usted se va a concentrar en lo suyo. Eso es uno. Y lo otro es, después del próximo lunes, después que usted me lo haya entregado a mí y yo le haya dicho que ya lo recibí, lo corregí, lo revisé, entonces usted puede compartírselo a sus otros compañeros por el medio que ustedes estimen conveniente. ¿Ok? Hermano, mira, me interesa lo tuyo, me lo puedes mandar y usted se lo comparte a cualquiera de los otros hermanos. Buena pregunta, hermano. Excelente. ¿Listo? Bueno, hermanos, gracias por sus preguntas, son muy buenas, la verdad. Ahora entremos a lo que nos interesa, el libro de Apocalipsis como tal. Yo les hago una pregunta esta noche, hermano. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿cómo debemos de interpretar su mensaje? Porque hay por lo menos tres escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, ¿no? La primera es la preterista o pasado, ¿verdad? Dice que el libro de Apocalipsis en su totalidad fue escrito para el siglo primero, la iglesia de finales del siglo primero, no para siglos posteriores, no para nosotros. Que todos los eventos, símbolos, sucesos que se describen en Apocalipsis ya acontecieron en el pasado. ¿Ok? Hay otra escuela de pensamiento que le vamos a llamar futurista. ¿Ok? Esa escuela futurista sostiene que Apocalipsis son profecías para un tiempo futuro y es la tarea nuestra determinar, investigar, darnos cuenta cuándo es ese tiempo futuro. Pero no fue para los hermanos del primer siglo, sino que fue para un tiempo posterior. Hay otra escuela que le vamos a llamar idealista, ¿no? Y aquí es de que el libro de Apocalipsis, su mensaje, a través de símbolos y visiones, contiene un mensaje para la iglesia en cada generación o en cada tiempo. Y entonces, aunque los 7 sellos, por ejemplo, significaron algo para los primeros cristianos en las 7 iglesias, ahora nosotros vivimos en el año 2025 y el mensaje de los 7 sellos es otro. Entonces, por eso hay algunos, ¿verdad?, que siguen esta escuela idealista y son capaces de leer la historia y atribuir, por ejemplo, el simbolismo de Apocalipsis a diversos personajes históricos, que el Papa es la bestia, que la Iglesia Católica es esto, o que esta institución es lo otro, o que Hitler era esto, o que el otro es el otro, y que Putin es esto, y que Trump
es esto y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos piensan que los símbolos pueden ser interpretados para cada tiempo diferente. Esas son tres corrientes generalísimas. Cada corriente tiene vertientes, tiene combinaciones diferentes. Pero ¿ustedes qué piensan, hermano? Cuando leemos el Apocalipsis, estamos ante un mensaje, visiones proféticas que ya se cumplieron, que se van a cumplir, que se están cumpliendo o que solamente son simbolismos y no hay que buscar ningún evento histórico para tratar de interpretarlas. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Cómo debemos de leer nosotros el libro de Apocalipsis? A ver, hermano Raúl, dígame. Basado en lo que usted nos decía, cómo se ubica la Iglesia de Cristo, que es, en la clase anterior usted decía que interpretábamos de manera simbólica, que no éramos ni post ni pre, éramos a. Eso entendería yo. Ok, ok, eso es con respecto al milenio, ¿verdad, hermano? Pero ¿dónde nosotros interpretamos el mensaje? ¿Será que hay cosas que van a suceder y no han sucedido? ¿Ya todo sucedió? ¿No van a suceder nunca o van a suceder dentro de 3000 años o no sé cuándo? Me refiero al Apocalipsis en su totalidad, no solo al milenio, ¿verdad? Es correcto, eso hablábamos del milenio. Gracias, hermano Raúl. Le voy a dar la palabra aquí a ver, Ulises. Buenas noches, hermano, bendiciones. Amén. Lo que yo opino, hermano, es que, por ejemplo, tenemos que irnos al contexto histórico. Pienso yo que el contexto histórico es que los cristianos estaban siendo perseguidos. Y pienso que el libro de Apocalipsis era como un aliento para esos hermanos. Aliento para que ellos siguieran y no desmayaran. Viendo a través de este libro las promesas que el Señor nos deja, a través del simbolismo y de cómo van a pasar las cosas futuras que aún no han pasado y que lo alienta a que sigan en la lucha los cristianos. Ok, muy bien. Entonces, Ulises, déjame entenderte, tú dices que todo ya fue en el pasado o hay cosas que van a suceder en el futuro. Hay cosas que van a suceder en el futuro. Por ejemplo, ¿qué cosas ya han pasado? ¿Qué cosas ya han ocurrido? ¿O qué cosas van a ocurrir que todavía no han ocurrido? Por ejemplo, como lo menciona el libro, hermano, que va a venir el Jesucristo por segunda vez. Ok, muy bien, Jesucristo por segunda vez, excelente. Eso todavía no ha ocurrido. Bueno, nosotros decimos que no ha ocurrido todavía. Muy bien. ¿Y qué cosa ha ocurrido ya? ¿Qué evento puedes pensar cuando lees Apocalipsis que ya sucedió? Que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Ok, muy bien, que Jesús está a la diestra del Padre. Excelente. Todavía faltan las bodas del Cordero, ¿no es cierto? La Nueva Jerusalén. Pero qué tal de el ministerio de los dos testigos, la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, los 144.000, las 7 trompetas, las 7 copas? ¿Qué hay de esas cosas? Gracias, Ulises. Hermana Reina. Hermano, yo pienso que Apocalipsis podría interpretarse de cosas que iban a suceder y que luego sucedieron y otras que no han sucedido todavía. Yo puedo pensar, hermano, igual como Ulises, que dice que era para alentar a los cristianos que sufrían persecución, porque Apocalipsis se enfoca en dar confianza y esperanza a muchos que quizás no vieron muchas cosas, pero sin embargo creían y se les alentaba. Y puedo pensar en algo que haya sucedido, hermano, por ejemplo, cuando en Daniel se decía de que iba a ser destruido todos los reinos que habían terrenales y que habría
que no sería destruido, la iglesia. La iglesia, todos los demás reinos solo son en historia, han quedado historias nada más, pero lo que es la iglesia ha permanecido. Y también, como decía el hermano, Cristo todavía no ha venido por segunda vez, lo estamos esperando. Muy bien, pero la iglesia no es el reino, ¿verdad? Ese no es el tema, pero la iglesia no es No, el reino de Daniel no, 2:44, ¿verdad? no, Eso no. tiene que quedar claro. Pero gracias, hermana, ¿verdad? Hay cosas, me gusta eso, ¿verdad? Que ustedes cuando leen Apocalipsis pueden darse cuenta que hay cosas que creo que una de las tareas, si no me equivoco, la tercera era la interpretación de la frase en el capítulo 1, las cosas que han de suceder pronto. Y eso hemos hablado en este curso, es una de las principales diferencias entre las visiones proféticas del Antiguo Testamento, cuando usted lee Ezequiel, Isaías, y las visiones apocalípticas de Apocalipsis, ese sentido de inmediatez, de brevedad que tienen las visiones en Apocalipsis, ese sentido de urgencia, mientras que las proféticas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? En su mayoría tienen un plazo indefinido para cumplirse, incluso dan oportunidad para que el pueblo de Dios se arrepienta y si no se arrepiente, pues viene lo que la profecía había vaticinado. Excelente. ¿Alguien más había levantado la mano? A ver, escuchamos a Ulises, escuchamos a Raúl, escuchamos a Reina. ¿Alguien más había levantado la mano, hermanos, sobre cómo deberíamos entonces leer el libro de Apocalipsis? Si lo dejamos en el pasado, si lo traemos al presente o si todo lo que habla es para un futuro del cual pues no sabemos mucho. Está difícil, hermano, pensar que el libro de Apocalipsis, cuando es escrito para las comunidades de las 7 iglesias de Asia Menor, tiene un mensaje que es irrelevante para ellos, que no tiene ningún peso ni ninguna importancia para ellos en el momento en el que está siendo escrito. Definitivamente hay cosas en el libro de Apocalipsis que pertenecen al pasado desde nuestra perspectiva. Eh, los juicios de Dios en la historia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablemos a su debido momento de los sellos, de las copas de la ira, de las trompetas, que son los juicios de Dios en la historia, ¿verdad? Vamos a ver que algunos de estos juicios ya han sucedido en el pasado, Dios ya lo ha ejecutado, se pueden ver, son palpables, pero hay otros que todavía están pendientes para un futuro desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de los primeros cristianos también. Entonces, cada vez que la palabra de Dios llega a su pueblo o es revelada a la iglesia, el propósito no es vaticinar un futuro lejos de la audiencia original, porque entonces el mensaje no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia para aquellos a quienes se escribe, pero toma en cuenta su necesidad, ¿no? La palabra de Dios siempre nos llega, por así decirlo, en el aquí y el ahora, aunque quizás la totalidad de ese mensaje tenga que esperar un tiempo en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas, tenemos que ser cuidadosos, sobre todo en el simbolismo, ¿no? Que yo creo que es donde la gente mucho tropieza en Apocalipsis a la hora de tratar de interpretar tiempo, edades, dispensaciones y cosas por el estilo. Em, entonces, vamos a llegar a la siguiente conclusión en este curso, ¿no? En el libro de Apocalipsis hay cosas, eventos históricos que ya ocurrieron en el pasado, pero creemos que hay eventos todavía en el futuro, las bodas del Cordero, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y cosas por el estilo, ¿verdad? Cuando usted lee Apocalipsis, la resurrección de los muertos, que todavía no suceden y anhelamos que suceda. Todavía no ha sucedido. No van a suceder de manera espiritual, no van a suceder de manera invisible, tienen que suceder en la historia donde, como dice
de Jesucristo en el capítulo 1, todo ojo le verá. Ok, preguntas hasta ese punto, hermano. Si no tienen ninguna pregunta, yo le hago una pregunta cuando leemos el capítulo 1. A ver, el capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya hicieron esto hace un tiempo, creo que hace un par de semanas, pero sería bueno que lo hablemos ahora. Usted nota que el mensaje a las iglesias va referido a el ángel de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa eso de escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo? ¿Cuál es ese ángel de la iglesia? ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a ver, todavía los que no han participado todavía le vamos a dar oportunidad. ¿A qué se refiere la frase el ángel de la iglesia? Yo me recuerdo, hermano Lenny, que cuando mencionaba el autor que el ángel era al predicador, líder de la congregación de cada iglesia. Ok, muy bien. El predicador, el líder. Bueno, recordemos que en este entonces las iglesias no tienen predicadores, ¿verdad? Esa es una idea un poco ya más rara, más nueva, por así decirlo, ¿verdad? Las comunidades en Asia Menor verdaderamente son diversas en su organización. Algunas pueden tener ancianos, algunas pueden tener diáconos, algunas pueden tener ministros, algunas pueden tener profetas. Depende, ¿verdad? Pero la idea es de que hay una diversidad, pero lo que sí no hay es un predicador como lo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Pero sí, puede ser un agente humano o puede ser un agente celestial, alguien espiritual. ¿A qué piensan ustedes? ¿Qué rol, qué función desempeña ese ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia? Cada iglesia tiene un ángel, ¿se fijan? Al de Éfeso, el de Esmirna, al de Pérgamo. Incluso el mensaje de Apocalipsis es mediado por un ángel, ¿no? Un ángel se lo lleva a Juan el profeta de parte de Jesucristo. Jesucristo envió a su ángel y su ángel es el que va a mediar la profecía a Juan el profeta. Entonces, ¿quién es ese ángel, hermano? Porque hay muchos ángeles en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? Bueno, la hermana Oneida dice el encargado de la iglesia, un ser humano en este caso. ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina Ronald? ¿Qué dice Ronald? ¿Qué dice Byron? O Jorge. A ver qué se me hizo Jorge, no lo miro. Pero ¿qué opina Ronald? ¿Qué opina Byron? ¿Qué dicen? ¿Quién puede ser ese ángel de la iglesia? A ver, hermano Ronald o Byron, ya ustedes son los últimos dos. Hermano, yo opino que sería al hermano que está encargado de la iglesia, porque, o sea, sería la otra interpretación de que si en esa iglesia había otro ángel o una persona, un ser humano. Entonces, pero yo pienso más que sería una persona. Una persona, un ser humano, no un ser celestial. Ok. ¿Y qué opina Byron? Byron, ¿usted qué opina? Yo pienso, hermano, que se refiere a en sí al escritor
el libro que sería Juan. Juan, ok, Juan es el ángel de cada una de las iglesias, entonces. Ok, ok. Bueno, esto es interesante, hermano, porque la idea proviene, ¿de dónde creen ustedes que viene la idea de que alguien tiene un ángel? Ustedes han escuchado la idea del ángel guardián, de que hay De los personas que tienen católicos, hermano. su ángel guardián, sí, de los católicos. ¿Cómo es esa idea? ¿Quién me la quiere explicar? Lo que yo aprendí, hermano, cuando niña, mis padres eran católicos y me decían de que yo tenía un ángel que me cuidaba, que era un ángel designado por Dios que me cuidaba de día y de noche. Por eso la oración decía, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. Creo que más o menos así decía. Entonces, pues a mí se me imaginaba que era alguien con alas, algo celestial y que me protegía, pero que era especialmente solo para mí. Eso es lo que yo entendía. Ok, muy bien. Ustedes saben que esa idea, correcto, hermana, ¿verdad? Esa es más o menos la idea que se nos viene a la mente cuando hablamos de ángel de la guarda. Esa idea no es católica, esa idea proviene del judaísmo. Esa idea proviene del Antiguo Testamento y sobre todo de escritos, ¿se acuerdan los escritos que en la primera clase le mencioné que surgen en el periodo que llamamos intertestamentario? Muchos libros extrabíblicos, ¿no? Apocalipsis, como por ejemplo el libro de Enoch, ¿no? Hay toda una teología desarrollada sobre seres intermedios que actúan como agentes entre lo divino y lo humano. Entonces, la idea de un ángel guardián, hermano, está impresa en el judaísmo. Obviamente no todos los judíos piensan en ángel. Los saduceos no creen que existe ángel, pero los fariseos sí piensan que hay un ángel. Y le voy a dar un par de ejemplos que están en el libro favorito de la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro favorito de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento? A ver, está fácil ese, hermano. Hecho, Muy bien hecho, no es Apocalipsis, ¿verdad? Es el libro de los Hechos. Mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 12. Esto es cuando Pedro y Juan, cuando Pedro escapa de la cárcel, un ángel lo saca. Vamos a leer de Hechos capítulo 12, el versículo 12 al 15. Cuando Pedro se escapa, él va a la casa de los discípulos, va donde María, la madre de Juan Marcos. Estamos leyendo Hechos 12:12, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Verso 15. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión de... ¿Cuál es la conclusión que llegaron? Es su ángel. Debe ser su ángel. ¿Cuál ángel? Su espíritu o su aparición se le dice. Ahí está la idea. No ni su espíritu, ni su aparición, sino un representante celestial que se parece a Pedro, ¿ok? Entonces, la idea que tienen algunos judíos, y aquí está expresada, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 15, es de que cada persona tiene un ángel que físicamente se le parece, y ese ángel intercede por uno o representa a uno ante Dios, ¿verdad? Ante su tribunal, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una idea, hermano, que muchos judíos comparten y que ciertamente cuando leemos el ángel de la iglesia, estamos leyendo a una comunidad que considera que hay seres intermedios, ¿no? Que están a cargo de cuidar, de velar, de proteger
de bendecir, de interceder. Entonces, cuando Apocalipsis nos dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia que se encuentra en Éfeso, en Esmirna, en etcétera lugar, eh, estamos hablando de un representante que puede ser angelical, ¿no? Y que es el representante de esa congregación. Puede ser alguno de sus dirigentes, ¿verdad? Puede ser obviamente un ser humano. Esa es una de las interpretaciones. Yo considero, ¿verdad?, que se refiere a el que es el dirigente de la congregación. Diga, hermana Reina. Es que ahorita me estaba recordando, hermano, dándole vuelta hacia la cabeza con ese estudio que es cierto que habíamos hecho, que ahí aclara en el libro de que no era el ángel guardián ni el dirigente de la congregación, sino un espíritu característico, decía. Sí, el problema, hermana, de esa interpretación es de que un espíritu característico es muy impersonal y uno no le escribe a algo que es impersonal, ¿no es cierto? Es como escribirle una carta al viento, una carta al aire, una carta al agua. Tiene que ser una persona, tiene que ser alguien con característica humana. Si no, no tiene sentido escribirle una carta, ¿no es cierto? Exactamente, por eso yo pensaba que tenía más lógica lo que siempre nos habían dicho, que el ángel era como el mensajero, el que estaba en ese momento en representación. Y si usted se fija, son diferentes congregaciones y diferentes mensajes. Entonces, obviamente, era los que estaban dirigiendo cada iglesia en ese momento. Muy bien, era el dirigente de la congregación, ¿verdad? Excelente, hermana. De las 7 iglesias, hermano, de Asia Menor, ¿verdad? En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿cuáles son las iglesias a las cuales no hay ninguna celebración de obras buenas? Hay dos. Vamos a ver, ¿cuáles son las iglesias que no reciben de parte de Jesús ninguna alabanza? Solo hay quejas contra ellos. ¿Cuáles son? Número Ser, 1, dice, Sardis. Sardis y la Odisea. Excelente, hermana, ¿verdad? Sardis y la Odisea. Por eso, si usted se fija entre los evangélicos o pentecostales, usted no se va a encontrar ninguna iglesia que diga iglesia de Sardis o iglesia de la Odisea. No se las va a encontrar. Todas se quieren llamar Filadelfia. Iglesia de Filadelfia, iglesia de esto. Así como no hay nadie que se llame Judas, ¿verdad? No hay ninguna iglesia pentecostal o de otro corte, ¿verdad? Que se autodenomine iglesia de Sardis o iglesia de la Odisea, porque estas son las únicas dos iglesias de las 7 que no reciben ningún tipo de alabanza, más bien solo reciben reclamo de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esas son las iglesias, para que usted lo sepa, Sardi y la Odisea. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, sobre los mensajes a alguna de las 7 iglesias en particular? Hermano, yo tengo una pregunta, pero A ver, Ronald, conforme dime. al versículo anterior que estábamos leyendo en Hechos, que es un poco confundido, que decía que era su ángel. Ok, ¿qué te confunde? O sea, no entendí si era un conocimiento, o sea, que ellos pensaban así, de como estábamos hablando, de que las personas tienen un ángel guardián, o de verdad nosotros tenemos un ángel guardián y que se parecen a nosotros, en eso que No, he no, perdido. quedamos claro, ¿verdad? Que dijimos que eran ellos, algunos de los judíos del primer siglo, que tenían esa creencia. Lo miramos en Hechos 12 y así cuando llegamos a Apocalipsis y leemos, escribe al ángel de la iglesia, no es una práctica nueva, no es una creencia nueva que existe hasta Apocalipsis, no, ya hay una tradición antigua de grupos judíos que piensan
que los seres humanos tienen un ángel guardián, llamémosle, ¿verdad? Un representante celestial que se parece a ellos físicamente. Por eso cuando la muchacha oye la voz de Pedro, ¿no? ¿Quién piensa que es? No, es un ángel, dicen ellos, porque Pedro está preso, no puede escapar Pedro, ¿verdad? Entonces nos ha enviado su ángel a pedirnos algo en ese sentido. Pero nosotros, yo al menos no creo eso, ellos lo creían. ¿Me explico, Ronald? Bien, buen punto, hermano. Ok, ahora lleguemos a los últimos minutos a conversar de lo siguiente, si no tienen ninguna pregunta en cuanto a los mensajes de las iglesias. Si usted lee el Apocalipsis en el primer siglo y usted es un creyente, ¿cuál cree usted que es el propósito o la función del libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que el escritor quiere comunicar a la iglesia? Hermano Lenny, se me vino ahorita un enunciado. Puede ser que el principio era de que la esperanza del sufrimiento que ellos iban a pasar o estaban pasando o iba a pasar, que resistieran con fe porque iba a tener una recompensa a todo ello, que iba a ser la vida eterna, y por eso les ilustraba la vida eterna con Dios. ¿Puede ser eso? Ok, podría ser. ¿Qué versículo, qué capítulo de Apocalipsis puede usted, Oneida, citar a favor de esa opinión suya? Colocaba, por lo mismo que estábamos ahorita hablando acerca de los mensajes a las 7 iglesias, era como un modelo de todas ellas y cuáles no teníamos que, por decirle así, seguir, ¿verdad? Y por lo que he leído, más no he estudiado a profundidad, también habla acerca de muchos sufrimientos de muchos hermanos antes de todo esto, entonces siento que va relacionado con el sufrimiento y la promesa ya del capítulo 21 de que si ellos iban a perseverar fieles, la fidelidad, ellos iban a estar, íbamos o vamos a estar o iban a estar con Dios. Ok, muy bien, muy bien. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? En cuanto a que tiene que ver con el sufrimiento y tiene que ver con un llamado a la fidelidad. ¿Qué cree usted que tenían estas comunidades cristianas que nosotros no tenemos el día de hoy? A ver si se los explico de otra manera. Si ustedes creen, sobreviviríamos con nuestra fe 48 horas o 72 horas en una de estas iglesias en ese tiempo, ¿sobreviviría nuestra fe? No, hermano, indudablemente. ¿Aguantaríamos nosotros lo que ellos aguantaron? No aguantamos. El otro día miraba, ¿verdad? Si nosotros aguantaríamos 24 horas en la Edad Media, obviamente que no, ¿verdad? Por nuestro organismo, nuestras vacunas, nuestro nivel de higiene. Si de alguna manera llegáramos a viajar al pasado y apareciéramos en los años 1300, 1400, a lo que ellos comían, ¿verdad? No llegamos a la siguiente semana, ¿verdad? Porque nosotros tenemos otro tipo de sistema inmunológico, de protecciones, que obviamente ellos no tenían y hacían la vida más dura, ¿verdad? Eh, y simplemente no aguantaríamos. Yo creo que de la misma manera, hermanos, tenemos que preguntarnos cuando leemos Apocalipsis, si nosotros el día de hoy, con la fe que tenemos, aguantaríamos una semana o unos 4 días en una de estas iglesias. Yo creo que no, ¿verdad? No aguantaríamos. Las iglesias no aguantaríamos porque somos muy, muy quejones, muy llorones, de muy poca fe, de una fe muy sensible, de una fe muy superficial, una fe muy raquítica.
El problema es que es el tipo de enseñanza que hemos heredado, ¿no? A lo que nosotros nos enseñaron es de que lo que tenemos que rescatar del primer siglo es el nombre correcto de la iglesia, el nombre correcto y el orden de los 5 actos de adoración, el nombre de los oficiales de la iglesia, que no se diezma, que no se usan instrumentos musicales. Eso es lo que, cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, esas prácticas son las que queremos recuperar, pero qué interesante que nunca hablamos acerca de la fe y de las cosas que ellos tenían, que son las que deberíamos de recuperar, sus virtudes, su perseverancia, su fidelidad, a pesar de que todo estaba en contra de ellos, literalmente todo, sus vecinos paganos, la sociedad pagana y en estas 7 iglesias las autoridades haciendo presión, ¿no? Para avanzar el culto imperial, por una parte, y por otra parte recuerde que adentro de la iglesia están teniendo problemas con los judíos. Acuérdese, no olvide eso, que en el Apocalipsis hay congregaciones que tienen problemas con los judíos. Entonces, todas estas cosas nos hacen reflexionar en el tipo de fe que nosotros decimos vivir el día de hoy, ¿no? Una fe un poco más inconstante, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales, no me estoy refiriendo obviamente a ninguno de ustedes. Estoy hablando de manera generalizada, ¿verdad? La gente el día de hoy es bastante sensible, la gente el día de hoy es muy débil en la fe, ¿verdad? Cualquier cosa los aparta de la fe, cualquier cosa los hace dudar de la fe, cualquier situación lo hace, eh, qué sé yo, dudar de su fe, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Apocalipsis hace eso. El mensaje de Apocalipsis invita a la fidelidad, pero lo hace de una manera muy específica. Le voy a dar la palabra a Ronald. Ronald, dime. Sí, hermano, acerca de que está hablando sobre esto de que si nosotros pudiéramos aguantar tal vez una semana, 4 días, o si nuestra fe se podría comparar con eh, los cristianos de antes, de los primeros siglos, se me viene a la memoria de una hermana que está pasando por una situación que, o sea, yo siento que ella tiene como la fe débil y entonces se ponía la comparación con Job, que Job tuvo fe en Dios a pesar de todo lo que le pasó. Entonces esa hermana decía, uy, pero yo cuándo voy a ser como Job. Y ya he escuchado yo así, o sea, que dicen, y yo cuándo voy a ser como Abraham, el padre de la fe. Entonces, ¿qué me podría decir usted sobre eso? Bueno, es que ese precisamente es el mensaje de Apocalipsis, hermano, ¿verdad? El mensaje de Apocalipsis es de que la realidad que nos rodea, con todos sus problemas y amenazas y peligros, no es la realidad definitiva. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis, podemos ver esa escena celestial de la que nos habla Juan, el profeta, ¿no? Cuando dice que vio una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes, y dice la voz en el verso 1, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Entonces, el mensaje de Apocalipsis es de que a pesar de que hay persecución, hay problemas, y no son problemas, ¿verdad? Cuando hablamos de problemas no estamos pensando en problemas de cualquier índole, sino estamos hablando de la existencia misma. Para ellos esa escena en el cielo nos transporta a la realidad definitiva, pero para estar conscientes de esa realidad tenemos que ir con el profeta a otra dimensión, una dimensión que no es de este mundo y sin embargo es la dimensión donde está Dios en su trono reinando. En eso, ese es el fundamento de la fe de Apocalipsis, hermano, que Dios reina, que Dios guía la historia
hacia sus propósitos eternos. Entonces, aunque usted mire a César en el trono, ¿verdad? Aunque usted mira al emperador en el trono, aunque usted mira los problemas con los judíos en las iglesias, esa no es la última palabra. Aunque lo amenacen con cárcel, aunque lo amenacen con muerte, esa no es la última palabra. La última palabra es en Jesús. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del Hades. A aquel que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono. Le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, lo haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, lo que el vidente nos muestra es una realidad fuera de este mundo, pero no es una realidad utópica, sino que es una realidad que tiene peso y tiene sentido en el aquí y ahora. Nos dice cómo vivir ahora de manera fiel. Entonces, ahí está, Ronald, ¿verdad? Una posible respuesta a esta situación es de que no es de que Job o Abraham, ¿verdad? Tenían una fe excepcional que no podemos imitar, no, sino que tenemos nosotros que vivir una vida que está convencida plenamente de que este mundo no tiene la última palabra sobre nuestras vidas, sino que la tiene nuestro Señor Jesús que está en el trono. Entonces, por medio de nuestra fidelidad en ese Jesús que está en el trono, sabemos que aunque muramos o padezcamos en este mundo, Dios nos va a vindicar, Dios nos va a resucitar, Dios nos va a traer otra vez con vida para gozar en la eternidad. Entonces, eso es, yo creo, uno de los puntos centrales del libro de Apocalipsis. Ese llamado a la perseverancia está basado en la creencia firme de que hay una realidad, otra dimensión fuera de este mundo, donde Dios gobierna y todo en este mundo va hacia allá. Todo en este mundo va a cumplir el propósito de que Dios no va a reinar solo en aquella dimensión, sino que va a reinar en esta también. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice Apocalipsis 21, vi cielos nuevos y tierra nueva, vi a la Jerusalén celestial descender, ¿no es cierto? Y cielo y tierra se unen. Esa es una promesa antigua de Isaías 66, que también la repite segunda de Pedro capítulo 3. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia.